Yo te diría que el bienestar es un concepto que nos ha acompañado desde siempre. Las raíces de las herramientas y las prácticas de bienestar que conocemos hoy en día vienen desde las primeras civilizaciones humanas. ¿Qué fue lo que cambió y qué fue lo diferente? La pandemia. Y como siempre, la crítica viene con reflexión y viene con mejora. Una de las críticas que le empezaron a hacer al bienestar es: el bienestar a veces causa que las personas piensen tanto en sí mismas, que piensen que todos los problemas que tienen están causados por su mente o por sus emociones. No era solamente individual, sino que estaba generando un impacto colectivo. Claro, durante estos últimos 5 años esas iniciativas empezaron a crecer, empezaron a conectar con más personas, empezaron a incluir más agentes de cambio, más entidades, autoridades gubernamentales, inclusive banca multilateral para invertir, y empezaron a crecer. Porque que tú estés bien no es suficiente. Y puede que tú estés bien, pero de pronto ese bienestar que tú estás sintiendo es que te estás metiendo en una burbuja y estás desconociendo que en la sociedad en la que tú vives hay muchísimas personas que no pueden experimentar ese nivel de bienestar, no porque no quieran, sino porque hay estructuras sociales y hay conversaciones políticas que no hemos tenido que están generando esa desigualdad que afecta la salud mental de las personas. Bienvenida a La Buena Vida, conversaciones sobre cultura, cuidado y futuros posibles. Este es un espacio que Tribuna Cultural abre muy recientemente en el marco de la Semana del Bienestar de Bogotá 2026 y tiene como objetivo convocar múltiples voces desde diferentes sectores como la cultura, la salud, el liderazgo, la innovación social, para abrir un espacio de reflexión colectiva en torno a este tema cada vez más importante para nuestra sociedad tan cambiante que es el bienestar. Hoy tenemos a una mujer que ha dedicado una trayectoria importante a impulsar esta conversación cada vez más necesaria, como construir bienestar en las personas, las organizaciones y las comunidades. Ella es co-creadora de Heart Summit Bogotá, fundadora de Budipon.com y acompaña procesos de liderazgo consciente, desarrollo humano desde una perspectiva de mindfulness, ciencia y experiencia. Bienvenida, Natalia Suárez. Es un gusto muy enorme para nosotros tenerte en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación, Natalia, y muchísimas gracias sobre todo por sostener este espacio y darle voz a estos temas tan importantes. Yo quisiera comenzar contigo esta conversación justamente hablando de esto, de qué es bienestar, porque hasta hace unos años, digamos que eso pertenecía muy a la esfera privada, ¿no? Es decir, el cuidarse bien, comer bien, hacer actividad física. Resulta que ese concepto se ha venido ampliando de unos años para acá. Y hoy ya no hablamos solamente de bienestar individual o personal, sino de bienestar organizacional, comunitario e incluso territorial. Yo quisiera preguntarte qué cambió en el mundo para que el bienestar hoy sea una conversación colectiva que esté tan vigente. Yo te diría que el bienestar es un concepto que nos ha acompañado desde siempre. Las raíces de las herramientas y las prácticas de bienestar que conocemos hoy en día vienen desde las primeras civilizaciones humanas. ¿Qué fue lo que cambió y qué fue lo diferente? La pandemia. La pandemia fue un retiro espiritual para todo el mundo, obligado, porque a todos nos encerraron en nuestras casas y nos quitaron todas esas herramientas de distracción que habíamos tenido para autorregularnos. Entonces antes la gente se veía con los amigos en un bar, o se iban de compras, o pasaban tiempo con su familia, o tomaban un vuelo y se iban a algún lugar paradisíaco, o se iban por carretera a una playa espectacular. Y de cierta forma todas estas herramientas naturales hacían que uno pudiera regular sus emociones, sus pensamientos. Uno llegaba el viernes con toda la carga de la oficina, el estrés, el cansancio, y el viernes era el momento de ir a verte con alguien más, descargarte, tomarte un café. En el momento en que te empiezan a quitar todas estas herramientas de autorregulación, te enfrentas con cuál es tu estado mental en ese momento. Y a medida que empezaron a pasar las semanas, recuerden además que cuando nosotros empezamos esta pandemia, primero había una incertidumbre gigante de cuándo se iba a terminar, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, sobre todo en Bogotá, que iban corriendo
no, en 15 días, no, en 15 días, no, en otros 15 días. Y eso empezó a generar que las personas se desesperaran. Entonces, la pandemia fue un detonante, pero además de eso, evidenció que existía una necesidad humana de mejorar, pero además de conectar distinto. Entonces, cuando tú estás guardado, pueden pasar dos cosas: o que estés en tu casa con otras personas y tengas que aprender a mejorar tu convivencia con ellas, o que estés solo y te replantees qué tanto estás conectando con los demás en el mundo. Entonces, todos estos procesos empezaron ahí, y en los últimos 5 años lo que hemos experimentado es un boom gigante del mercado de bienestar. Entonces, son dos procesos paralelos. Por un lado tienes un fenómeno, una cosa que ocurrió, que fue el aislamiento, y por el otro lado tienes un fenómeno económico que vino a aprovechar de cierta forma ese movimiento y a generar un montón de iniciativas, un montón de cursos. Hoy en día además online tú te metes y pones bienestar y la lista de cursos es interminable. Entonces hay una oferta muy importante, pero hay que empezar a acompañar a la gente a tener mejor criterio para determinar cuál práctica les hace bien. Es importante que las personas, como tú lo dices, también piensen en el bienestar más allá de lo individual. Entonces, hoy en día hablamos de bienestar financiero, hablamos de bienestar para agentes de cambio, hablamos de bienestar en el liderazgo, hablamos de bienestar para la maternidad, hablamos de bienestar en relación con el territorio. Entonces, es muy bonito ver cómo iniciativas como la Semana del Bienestar de Bogotá nos permiten dar ese paso más y lograr que todo ese provecho que las personas han empezado a obtener a nivel personal en ese proceso de 5 años donde nos hemos puesto a reflexionar sobre nosotros mismos, ahora pueda trasladarse a una conversación colectiva. Efectivamente ha sido una suerte de purga todo este tiempo y cada vez tomamos mayor conciencia de eso. Pero ¿en cómo se inserta allí el entorno? Porque pareciera que de repente sí, es decir, hay como un momento de introspección muy profunda donde comenzamos a tomar conciencia de, por ejemplo, de nuestros hábitos, de nuestras rutinas, de cómo estamos mental y físicamente, porque pues fue, volviendo otra vez de pronto al contexto, la pandemia es un momento que nos confrontó a todos de alguna manera. En algún área de la vida nadie quedó indiferente. ¿Cómo comenzamos ahí a dialogar con el entorno? Es decir, ¿cuál sería en qué momento nos dimos cuenta que no era suficiente el autocuidado, sino que también era importante como la comunidad, cómo dialogan esas dos? Voy a dar de mi interpretación de esto y obviamente esto es un debate. Sí. Pero una de las críticas que le empezaron a hacer al bienestar, y como siempre la crítica viene con reflexión y viene con mejora, sí. Una de las críticas que le empezaron a hacer al bienestar es: el bienestar a veces causa que las personas piensen tanto en sí mismas, que piensen que todos los problemas que tienen están causados por su mente o por sus emociones. Y eso es insuficiente, porque la realidad es que muchos de los problemas que enfrentamos los seres humanos son consecuencia de desigualdades sociales, de problemas estructurales y de conversaciones que no estamos teniendo. Entonces, hay un autor muy interesante que tiene un libro que se llama Mac Mindfulness. Y es una crítica supremamente profunda, no solamente al mercado del bienestar, sino a esa perspectiva. Y tú no puedes decirle a una persona que la dificultad que está atravesando en su vida es solamente el resultado de que no puede fluir y que no se está adaptando lo suficiente. Todo lo contrario, hay un componente de eso que puede ser cierto, pero seguramente hay muchos otros componentes que no. Entonces yo creo que en el momento en el que empezamos de nuevo como práctica a ver estas críticas, nos empezamos a hacer la pregunta de decir: sí, el bienestar no es levantarte por la mañana y tener una rutina eterna de tomarte un té en ayunas y luego unas vitaminas y luego ir a hacer yoga y luego meditar un rato y luego hacer sound healing y porque que tú estés bien no es suficiente. Y puede que tú estés bien, pero de pronto ese bienestar que tú estás sintiendo es que te estás metiendo en una burbuja y estás desconociendo que en la sociedad en la que tú vives hay muchísimas personas que no pueden experimentar ese nivel de bienestar no porque no quieran, sino porque hay estructuras sociales y hay conversaciones políticas que no hemos tenido que están generando esa desigualdad que afecta la salud mental de las personas. Y justamente eso que mencionas es muy importante porque, bueno, el bienestar también tiene que ver con la calidad de los vínculos que sostenemos. Y en ese sentido que tú mencionas, es muy extraño como este momento de la historia, porque vivimos en una hiperconexión digital, tecnológica, y sin embargo cada vez más hay un profundo sentimiento de aislamiento.
¿sí? De ansiedad, de estrés. ¿Cómo entra el bienestar allí? ¿Cómo lograr un bienestar óptimo en sociedades cada vez más fragmentadas? Entonces, hay un estudio muy interesante de la Organización Mundial de la Salud del año pasado, mediados del año pasado, que se va a presentar, cuyos resultados se van a presentar también en la Semana del Bienestar, justamente porque es una conversación importante. Y básicamente lo que dice la OMS es que de cada 4 personas en el mundo, una en algún momento de su vida se ha sentido sola. Y muy probablemente los momentos en los que se ha sentido sola no lo ha estado rodeada de personas. Ha tenido un nivel de conectividad muy alto, ha tenido unas redes sociales donde puede tener muchísimos seguidores o puede seguir a muchas personas con las que supuestamente puede conectar. Pero lo que estamos enfrentando hoy en día es que el mundo digital nos está creando una burbuja. ¿Por qué? Porque el mundo digital lo que hace es que retroalimenta mi forma de ver el mundo y me pone en contacto con personas que piensan como yo, pero me desconecta de las personas que piensan distinto. Entonces, ¿qué hace eso? Refuerza la idea de que lo que yo creo es correcto y empieza a satanizar cualquier persona que piense distinto a mí. Y ahí es donde tú pierdes la capacidad de conexión, porque conectar no es solamente pasar tiempo con el otro, es poder entender que el otro piensa distinto y aún así pueda ser parte de ti. Poder entender que la diferencia lo que hace es que enriquece. Poder entender que la crítica es una parte importante de la conformación de nuevo conocimiento, inclusive, ¿no? Si uno quiere aprender en la vida, uno necesita a alguien que le haga reto y que te ayude a decir, oye, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con esta parte, no estoy de acuerdo con esta otra. Y a nivel de bienestar es lo mismo. La naturaleza humana es tan relacional que si yo al lado tengo a alguien que está sufriendo, yo no puedo obviar eso, ¿sí? A menos que llegue un momento en el que me encierre tanto en mi mundo que se me olvide que estamos viviendo en un mundo al que se le parte el corazón todos los días. Entonces, la parte de conexión es muy importante porque te da también muchas respuestas. Hace poquito estaba leyendo un estudio desde la neurociencia que explicaba que siempre nos han dicho que el ser humano en situación de amenaza tiene 2 mecanismos que son el famoso fight or flight. Entonces te dicen, cuando uno está amenazado, el sistema nervioso o ataca o huye. Y desde el 2000 empezaron a hacer una serie de investigaciones y se dieron cuenta que los seres humanos tenemos otro mecanismo de defensa que se llama tend and befriend, que es algo así como conectar y amigarse con los demás. Entonces no es cierto que nuestro sistema nervioso solamente reaccione o corra. A veces la opción de regular el sistema nervioso es ayudar al otro, preguntarle cómo está, cómo se comunica, qué necesita, cómo yo puedo entenderme como un agente de bienestar, no solamente para mí, sino para los demás, sin tener que hacer ninguna certificación, sin tener que dejar mi trabajo, sin tener que irme a vivir a Bali, desde el lugar en el que todos los seres humanos estamos ocupando los roles que tenemos en la sociedad, tenemos no solamente la capacidad, sino la responsabilidad de hacer algo por los demás. Ahí, bueno, voy a tocar este tema más adelante, lo voy a dejar acá, pero me interesa hacerte una pregunta. ¿Qué acciones se pueden hacer de manera cotidiana para fortalecer esos vínculos de confianza que son tan importantes para optimizar como el bienestar con el entorno? Yo te diría, cada vez que me hacen esta pregunta, yo pienso más en todas las trabas que uno cree que tiene para poder ayudar a alguien. La naturaleza de los seres humanos es ayudar. Nosotros por naturaleza sabemos cómo estar ahí para el otro. La ayuda a veces es presencia, a veces es contención, a veces es sentarte al lado. Ya. A veces es una palabra amable, a veces es ayudar a alguien a recoger algo del piso. Cuando tenemos esta sobreexpectativa de que para ayudar a alguien le tenemos que cambiar la vida, se trata más de las trabas que nos ponemos, de las excusas que nos ponemos. Porque de nuevo, cuando uno se quita todos esos prejuicios, esas ideas raras sobre ayudar a conectar con el otro, surge naturalmente la conexión. Estamos diseñados neurológicamente para comunicarnos y para conectar y para ayudar a los demás. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no puedo ayudar en este momento a nadie porque yo no estoy bien. Hasta que yo no esté bien, no puedo estar ahí para los demás. Y eso tiene un componente muy tricky porque cuando tú estás para los demás, te mejoras. Cuando tú estás para los demás, empiezas también a sanarte a ti mismo. Como dices tú, así sea solo desde la presencia, no hay que ni siquiera hacer cosas grandilocuentes para
dar una voz de apoyo. Es que yo pensaba justamente en este momento de crisis humanitaria con lo que venimos viviendo a raíz del sismo que tuvimos el pasado 10 de agosto y definitivamente una de las preguntas que se me vino a la cabeza cuando estaba pensando en esta conversación que iba a tener contigo era en estos contextos de crisis donde de verdad se pone a prueba el tema de bienestar, porque esto aquí es donde se pone a prueba, ¿no? Un día normal, tranquilo y feliz donde uno amanece inspirado. ¿Cómo se fortalece? O sea, cómo llegar, cómo el bienestar se puede manifestar de una manera en esos contextos, ¿no? Mira, yo creo que el mejor amigo del bienestar es la autenticidad. Cuando a uno le empiezan a poner reglas y parámetros y le dicen a uno, si tú quieres estar bien, eso equivale a que tengas que hacer X o y ese no es tu forma, hay algo que se marchita. Entonces, yo soy profesora de mindfulness, yo medito hace 15 años, yo amo la meditación y yo durante muchos años de mi vida, al comienzo, piensen 15 años atrás, uno era muy hippie, muy rarito, muy loco. Yo además soy abogada y me dedico al derecho corporativo, entonces yo era todavía más rara. Y yo me acuerdo que yo predicaba meditación todos los días, o sea, yo andaba explicando a la gente que la meditación era la solución para su vida. Con el tiempo, cuando empecé a estudiar más sobre el sistema nervioso, entendí que hay momentos en los que meditar puede ser contraproducente. Y ahí viene una pregunta muy grande y es, si no hay recetas mágicas, entonces uno ¿cómo hace con los demás? ¿Cómo ayudo al otro? Dándole espacio para que sea auténtico. Y para que en esa autenticidad encuentre su forma de regularse. Yo he visto personas que bailando tienen la mejor terapia posible. Sí. He visto personas que dibujando se desahogan y sacan trauma acumulado por generaciones. Y cuando haces referencia del tema de la ayuda humanitaria, me acuerdo de algo muy lindo que pasó estos días y estábamos armando un grupo y una iniciativa para recoger insumos y poderlos entregar. Y la hija de una amiga mía estaba ayudándonos en todo esto y decía, ¿cómo ayudo? Y al principio nuestra respuesta fue decirle, ayúdanos a clasificar, pues ponerle tareas digamos que sencillas. Y había algo en ella que se sentía inconforme, ¿no? Tú la podías ver que estaba como ayudándonos, pero que ella sentía que había algo más que podía hacer. Cuando nos dimos cuenta, trajo papel y empezó a hacerle notas a cada uno de los paqueticos que íbamos armando. Lamentamos mucho lo que pasó, estamos aquí para ti, esperamos que te recuperes pronto. Entonces ahí es donde está la autenticidad y el bienestar y ese vínculo tan espectacular. Hay un grado de creatividad humana para ayudar al otro. Claro, Natalia, tú mencionas justamente algo que yo he pensado durante un tiempo, porque yo también estoy en este camino. Y justamente yo decía, cada quien tiene su forma de conectar con el corazón, ¿sí? Es que el mindfulness, o sea, no sé, creemos que solamente es meditar y estar horas, o si no tenemos 2 horas mínimo para estar en silencio, entonces no sirve, lo cual es un error, porque realmente esos espacios de conexión los logramos incluso cocinando, o sea, cuando conectamos de verdad con algo que nos mueve por dentro, y yo creo que tú lo podrías poner o traducirme esto en otras palabras de pronto más aterrizadas, pero cuando uno conecta con el corazón, como que es ese el momento, digamos, donde uno puede explorar el bienestar, ¿no? De alguna forma. Sí, creo que también el espacio hace mucho bien, el espacio, ¿no? Sí, como tú poderte sentar en un lugar donde no estés juzgado y donde no estés tanto pensando qué está pensando la gente de ti o qué foto voy a subir en las redes sociales para contarle a la gente esto que estoy viviendo, y sencillamente te permites estar presente y desde ahí conectarás con algunas personas, con otras no, y eso también está bien, ¿sí? Claro. Uno no tiene que ser un faro de bienestar para todo el mundo. La vida se encarga de ponerte en el camino a las personas que te corresponden y viceversa, y de alejar a las personas que tienen un lenguaje distinto, y eso está bien. Ahorita hay muchas personas que tienen muchas prácticas de bienestar con las que yo no coincido, y sencillamente ellos siguen su camino y ellos encontrarán en esas prácticas lo que ellos estén buscando y necesiten, y eso está bien. Y encontrarán su tribu, porque realmente en este camino también pues hay diversas formas de hacer las cosas. Natalia, yo quiero preguntar algo sobre este nuevo paradigma, justamente donde el bienestar comienza a ser transversal a todos los sectores, volviendo ya un poco más a la parte social. Ustedes
Tú eres co-creadora de Hair Summit Bogotá. Ya has hecho un camino en todo esto de Wellbeing Project. Y mi pregunta es, aquí se reúnen muchas personas de muchos sectores, o sea, estamos hablando de empresarios, artistas, emprendedores, o sea, gente además de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo logran ustedes comenzar a abrir ese espacio de conversación sobre este tema con todos estos perfiles tan diversos? Yo creo que este movimiento surge gracias a la autenticidad, pero también gracias a la vulnerabilidad. Esto es el resultado de un grupo de personas que decidieron levantar la mano y decir, yo estoy teniendo estas ideas y me estoy sintiendo de esta forma, estoy identificando estas problemáticas y creo que lo podría hacer de esta manera. Eso suena muy sencillo, pero en la práctica hoy en día no es tan fácil que uno ande por el mundo diciéndole a la gente cuáles son sus sueños, cuáles son sus preocupaciones, cómo uno quiere cambiar el mundo, porque usualmente cuando tú estableces esas conversaciones hay alguien que de cierta forma te despicha un poco. Sí. Entonces, digamos que el Wellbeing Project tiene la fortuna de haber contado con personas que levantaron la mano y dijeron, ok, reunámonos. Entonces hubo una reunión muy interesante en Bilbao, en España, perdón, en el País Vasco, donde decidieron contar desde la vulnerabilidad, desde la autenticidad, y dijeron, ok, nos estamos dando cuenta que esto es más grande de lo que pensamos, vamos a ver en las regiones a nivel global qué iniciativas hay. Entonces, la primera versión del Heart Summit, que fue en Bogotá hace más o menos 5 años, lo que nos permitió ver fue en Latinoamérica qué estaba pasando y nos dimos cuenta que había muchísimas iniciativas de bienestar alimentada por emprendedores sociales. Entonces ahí había un componente donde los emprendedores sociales se habían dado cuenta que el bienestar no era solamente individual, sino que estaba generando un impacto colectivo. Claro, durante estos últimos 5 años esas iniciativas empezaron a crecer, empezaron a conectar con más personas, empezaron a incluir más agentes de cambio, más entidades, autoridades gubernamentales, inclusive banca multilateral para invertir y empezaron a crecer. Entonces lo que tenemos hoy en día gracias a esa red de apoyo es la posibilidad de traernos a Bogotá a estas personas que tenían un sueño y que tuvieron suficiente valentía para compartirlo y que justamente desde esa autenticidad atrajeron su tribu y hoy en día están generando impacto real en comunidades. Entonces, yo creo que el valor agregado que tiene esta iniciativa es cuando uno oye a esas personas se da cuenta que uno adentro también tiene algo que está listo para que se comparta con los demás. Entonces, tienes un proceso de inspiración muy bonito, por eso nos parece importante compartir esta convocatoria con muchas personas, porque lo que queremos es que la gente desmitifique que estos son superhéroes, ¿no? Hay algo muy natural en sus iniciativas y para que se den cuenta que es un tema tan transversal que toca temas como educación, alimentación, siembra, comunicación, todo lo que tiene que ver con la comunicación tradicional verbal, ¿no? Cómo hacerle reframing a nuestras ideas, psicología un poco más tradicional también, como te decía, temas financieros, temas de agentes de cambio, temas de soledad, temas de nuevas juventudes o todo lo que está, el movimiento que existe sobre 50 plus y toda esta silver economy que también está explotando porque nos estamos dando cuenta que los que antes considerábamos adultos mayores tienen muchísima vitalidad, recursos y energía e ideas espectaculares para seguir cambiando el mundo. Entonces, lo bonito del movimiento es que se alimenta de tantas personas con tantas ideas distintas que ahí es donde empieza a crecer y se empieza a volver una iniciativa y un movimiento mucho más grande. Bien, vamos a mirar un poco lo de liderazgo consciente, porque eso es algo que hoy, de lo cual hoy se habla muchísimo. Hace unos años el liderazgo era como la persona productiva, si era hiperproductiva mucho mejor porque tenía que estar 24/7 disponible, tenía que además tener una total disponibilidad, jornadas largas, o sea, en verdad estaba muy enfocada como en su qué hacer, ¿sí? Pero realmente no había como un momento real de mirar hacia adentro y todo esto. Hoy el liderazgo ha cambiado notoriamente. Hoy hablamos de personas que ya tienen mucha más conciencia de su propio proceso personal, de
que hay que poner límites, de que no es más productivo por estar más disponible o estar haciendo cada vez más cosas, porque a veces uno cree que llenarse la agenda es, mejor dicho, eso te va a dar más y tienes mejores resultados, y en verdad no es así. Desde tu experiencia personal, ¿cómo lo has vivido? Porque finalmente tú estás, te lo pregunto porque vienes de un movimiento donde también estás liderando y abriendo esta conversación aquí, en Bogotá, por ejemplo, Hair Summit Bogotá. ¿Cómo te ha transformado como esa visión o qué tan fácil ha sido para ti asumirlo? Yo creo que el liderazgo arriba siempre ha usado estas herramientas. Digamos que en la punta de la pirámide siempre hemos tenido personas que saben que esto es importante, lo utilizan, ven sus beneficios. Lo que ha cambiado es que esa información ya no solamente está en la punta de la pirámide. Entonces ahora tú tienes mandos adicionales dentro de las organizaciones que también quieren experimentar ese bienestar. Porque claro, tú antes veías al dueño de la empresa nadando todas las mañanas porque le hacía bien y haciendo su práctica de meditación y utilizando su reloj que le medía todos sus indicadores de salud. Sí. Entonces, eso es una cosa relativamente vieja. ¿Dónde está el cambio? En el momento en el que el líder dice, esto no es solamente para mí, esto no solamente puede ser un beneficio mío, y eso implica que el día de mañana si mis, digamos que empleados u otras personas de las estructuras están buscando lo mismo, yo también voy a tener que tener límites. El día de mañana, cuando ellos estén pensando en su bienestar, muy probablemente me van a decir a mí, es un sábado a las 8 de la mañana, no te voy a contestar el correo hasta ahora. Entonces, en el momento en el que empieza a existir esa conciencia y la información de cierta forma empieza a bajar a otros niveles de las estructuras, se vuelve una comunicación, una conversación. Antes no era una conversación, antes era información que estaba muy encapsulada, pero hoy en día no. Entonces la gente empieza a explorar y empieza a darse cuenta, oiga, a mí me encanta subir a la montaña. Entonces uno todas las mañanas se levanta en Bogotá y ve a todas las personas a las que les gusta subir la montaña en bicicleta por la mañana, y eso está bien. Entonces lo que cambia con el liderazgo consciente no es tanto el bienestar individual, sino es cómo llevo la organización a involucrarse en esas estructuras. ¿Cómo hago que las dinámicas de poder que existen, las dinámicas de comunicación que existen, empiecen a alimentarse de bienestar? Entonces, hay prácticas de liderazgo consciente que son muy sencillas, como por ejemplo iniciar la semana con una reunión muy relajada donde uno le pregunta a la gente, ¿cómo está? Entonces en la reunión de cómo está, alguna persona dice, no, mi hijo estuvo enfermo el fin de semana y no pudo descansar muy bien, ya afortunadamente está mejor de la gripa, pero pues vengo cansado. Entonces en el transcurso de la semana, cuando esa persona que tú sabes que está cansada eventualmente tiene un poquito más de carga laboral, tú puedes decirle, oiga, yo puedo encargarme de esto ahorita. Y la semana siguiente, cuando por alguna razón seas tú la que necesita ayuda, entonces ya hay una red de apoyo que está dispuesta a decir, ¿sabes qué? Tú me ayudaste la vez anterior, ahora te ayudo yo. Si yo no tengo ese momento de comunicación y no sé cómo están los demás, es muy difícil que algo en mí surja con la intención de ayudar al otro. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Como ya no nos vemos, entonces yo solamente tengo en referencia que yo estoy frente a un computador y que Pepito me tenía que mandar el mail a las 5 y el mail no llegó. Entonces yo desdibujo a Pepito. O sea, Pepito no es una persona a la que de pronto le pasó algo y por eso no mando el mail, sino es el enemigo que no me mandó la información que yo necesitaba. Entonces el liderazgo consciente lo que busca es eso, reestructurar las dinámicas en las organizaciones para que nunca se nos olvide que ante todo somos seres humanos. Y el estrés laboral no existe, es estrés. Y la ansiedad laboral no existe, es ansiedad. Y la preocupación personal no se queda por fuera del trabajo porque uno como ser humano se lleva todo a todos los lugares a los que está. Entonces ya no es esta lógica de sus problemas en la casa y venga a trabajar como si estuviera como nuevo, sino es como desde la conciencia humana empezamos a liderar desde ese punto de humanidad. Bueno, yo quería aquí como complementar un poco esa idea porque me parece genial que ya no sea, claro, antes era como, por decir, los desafíos colectivos o sociales
se solucionaban desde lo individual, ¿no? Entonces, como en verdad, come bien, duerme bien, si tienes un tema con el estrés, ve al médico, y ahora realmente el entorno es muy importante, o sea, para el individuo y el individuo, digamos, en el entorno, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante eso que estás planteando, porque finalmente el sistema lo es todo, es decir, no, estamos inmersos en una, no somos, estamos desconectados, todos trabajamos y estamos conectados como en red, por decirlo de alguna forma. A mí, sobre eso, solo una cosa. A mí me gusta ser positiva y optimista, pero también me gusta ser aterrizada. ¿Qué nos está pasando a nivel de liderazgo consciente o de iniciativas de bienestar en organizaciones? Que tenemos la idea de que si les damos una clase de yoga y una sesión de mindfulness vamos a solucionar todos los problemas que tenemos de abuso de poder, problemas de comunicación, falta de empatía, y eso no funciona, ¿no? O sea, a mí a veces me llaman y es como, sí, queremos que es una charla porque estamos teniendo este problema. En Colombia hay una legislación, una regulación que te exige de cierta forma mapear y hacer una trazabilidad del estado de salud mental de tus empleados. Y cuando yo les pido los resultados de esa batería y de esa encuesta, pues los problemas que tienen son problemas que jamás se van a solucionar con una charla. Ya quisiera yo que mis charlas tuvieran esos superpoderes, pero eso no es así. Entonces sí creo que tiene que seguir habiendo un enfoque muy crítico y una posición muy clara de estamos romantizando el efecto del bienestar en las organizaciones. Todavía hay muchísimo trabajo que hacer. Me interesa eso que estás diciendo porque ahí nace la pregunta de cómo logramos que eso finalmente se convierta como en una cultura, ¿no? Es decir, que como dices tú, no se quede como en una charla, en un taller de 1 hora, 2 horas, sino que de verdad la gente comience, bueno, a entrar en este tema con mayor conciencia, a tomarse a sí mismo en serio, porque pues hoy de todas maneras esto está muy en boga y está creciendo, pero realmente todavía hay personas que les cuesta, digamos, conectar o buscar como formas de regularse. ¿Cómo lograrlo? Porque, bueno, sí, hay muchas formas y yo sé que, digamos, en la Semana del Bienestar, de hecho, es una propuesta que ustedes saben que se está impulsando también con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y que busca convocar muchísimas voces para que hablen en torno a este tema de bienestar, pero mi pregunta también es cómo lograr que una persona que llega la primera vez no se vaya simplemente con una charla o con un concepto, sino que de verdad comience a integrarlo a su vida. Yo creo mucho en la capacidad que tenemos los seres humanos de aprender de algo experimentándolo. Esa es la razón por la que cuando tú miras la agenda de la Semana del Bienestar hay muchísimos speakers, pero también hay muchísimos talleres. Sí. Porque es muy probable que tú vayas a una charla y digas, esto sería chévere, y ahí quede. En cambio, cuando tú vas a un taller y tú sientes el efecto de esa herramienta en ti y te das cuenta que esto además puede ayudar a tu organización, la conversación es distinta. Al final del día las organizaciones están hechas de personas. Entonces, cosas que yo creo que es muy importante tener en cuenta. Uno, involucrar siempre tomadores de decisiones y directivos. Porque en mi experiencia las dinámicas tóxicas usualmente están implementadas o alimentadas por ellos. Sobre tiene un equipo de gente que dice, no, nosotros queremos como hablarnos más pasito y tener unos cronogramas, pero entender que a veces no llegamos por la carga laboral. Y luego ves la conversación y dices, ok, si todos están tan de acuerdo en la problemática, ¿qué es lo que está pasando? Porque no naturalmente surge una escena de cambio. Y vas a hablar con el jefe y dices, ok, ya entendí. Entonces, creo que ahí también hay que asumir mucha más responsabilidad. Yo también creo que al interior de las organizaciones necesitamos más guardianes de bienestar. Usualmente, recursos humanos o las áreas de talento humano son las que se deberían encargar de eso, pero en muchas organizaciones el área de talento humano pues es otra cara de la compañía, ¿no? Entonces, al final del día, esa interrelación entre cómo proteger a los colaboradores o a los empleados y al mismo tiempo pues ser una figura de autoridad se vuelve muy compleja. Entonces sería muy lindo tener un oficial de cumplimiento de bienestar y es que haya una persona que esté cuidándole el corazón a los demás.
Eso sería una iniciativa muy linda. Le hemos hablado varias veces. Hay algunas organizaciones que están tratando de tener esa figura, no digamos que autónoma e independiente, pero ha surgido la conversación y empezar a tener hábitos de bienestar en el espacio donde tú trabajas o donde estás colaborando. Porque cuando tú le dices a la gente, vamos a hacer una sesión de bienestar, mañana a las 8 de la mañana todos al Centro de Felicidad de Chapinero, vamos a hacer yoga. Y la gente viene, hace yoga, pasa delicioso, y cuando vuelve al trabajo o vuelve a su casa a trabajar remoto, hay algo en el ambiente que no cambió y al cerebro le cuesta muchísimo trabajo implementar ese nuevo hábito si no hay un cambio en el contexto. Entonces, esa es una herramienta que también es muy importante y en general, cuando tú fortaleces las capacidades de bienestar de las personas, empiezas a ver un efecto, porque la naturaleza de los seres humanos es compartir. Si tú tienes un resultado positivo en cualquier cosa, fuiste a una clase de baile y te pareció la mejor experiencia de desestrés, tú automáticamente llamas a tu mejor amiga, a tu prima. Las mujeres somos más tendientes a conectar con eso, pero los hombres también lo hacen. Entonces, hay que hacer un trabajo paralelo, estructural en la organización, pero no se nos puede olvidar que lo más importante son las personas. Sí. Siguen siendo lo más importante y hay que encontrar cada vez más formas de ponerlas en el centro. Natalia, yo quería hacer una pregunta en relación a lo siguiente y es, tú llevas, digamos, un camino, bueno, en este tema del bienestar. ¿Qué ha cambiado para Natalia Suárez desde que entra a este mundo al día de hoy? Es decir, ¿cómo has replanteado esa idea? Yo fui muy afortunada porque cuando yo me estaba graduando de Derecho en la universidad, me gané un concurso y terminé en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Costa Rica es un país donde todo el mundo hace yoga, todo el mundo medita, todo el mundo, o sea, es el centro de los retiros. Y en esa época, de más o menos 15 años, era una cosa muy común allá, pero era una cosa muy rara en el resto del mundo. Entonces, cuando yo empecé mi trabajo como abogada, yo ya tenía esas herramientas conmigo. Y yo no sabía qué ventajas tenía eso. En ese momento, además, todavía la neurociencia estaba luchando con tratar de demostrar si había un vínculo, cuál era la relación, si había un efecto positivo. Todavía están en eso, pero hay hoy en día mucho más material hoy. Entonces, a medida que yo fui creciendo y me fui volviendo más grande, yo sabía que había algo que me estaba ayudando y yo sabía que yo me sentía bien, pero pues yo nunca alcancé a medir comparativamente qué representaba eso hasta la pandemia. Y en la pandemia era un momento retador, había muchísimas cosas complicadas, pero cuando yo veía a mis compañeros había algo muy diferente. Entonces tuvo que pasar todo ese tiempo para que yo dijera, oiga, yo creo que lo que yo estoy haciendo en materia de bienestar a mí sí me está haciendo bien. Y por eso surgió Buddy, que es mi proyecto, donde básicamente lo que yo hice fue empezar a decirle a la gente, oiga, yo no tengo muchas formas de salvar a nadie de esta pandemia, pero a mí me hace bien hacer esto, lo voy a hacer y lo voy a compartir. Y nos dimos cuenta que la gente se enganchó un montón. Logramos crear una comunidad de 14,000 personas que estaban meditando conscientemente durante ese periodo de tiempo y digamos que eso acompañó muy lindo el movimiento de tener la conversación de nos estamos aquí para apoyarnos, no te sientas solo, acá estamos. Hoy en día, ¿qué siento que fue el cambio más grande que me ha traído como ese proceso post pandemia? Que hoy en día ya no es un tema accesorio, no es como una herramienta que tengo ahí en el cajón, sino que se volvió un eje muy importante en mi vida. Yo sigo siendo abogada, yo no creo que para implementar bienestar uno tenga que abandonar su vida y de nuevo irse a vivir a Bali, cocinar pizzas. Los que lo hayan hecho, todo bien, los felicito, me parece que está bien, pero nunca fue mi forma de ver el mundo y nunca fue mi camino. Me encanta ser abogada, lo disfruto. Entonces, hoy en día se trata más de mandarle el mensaje a la gente de que desde el lugar en el que están, con las herramientas que tienen hoy, siempre hay una herramienta de bienestar que está a su disposición y siempre hay una forma en la que ellos pueden llevarle bienestar a otra persona. Que nos quitemos esta posición pretenciosa de pensar que para tener el bienestar en nuestra vida tenemos que certificarnos y ser coaches y tener 37 títulos y entender que el bienestar es una cosa mucho más cotidiana, tiene que ser una cosa mucho más tangible, mucho más real. Y también tener un concepto de bienestar que sea aterrizado. El bienestar no es estar en calma todo el tiempo, el bienestar no es estar feliz todo el tiempo. El bienestar implica momentos de quiebre en el proceso de la vida humana porque del quiebre viene el renacimiento.
la reconsideración, la posibilidad de transformarse. Entonces, yo le apunto y estoy completamente obsesionada con la idea de multiplicar bienestar en el mundo, pero no a nivel macro, sino a nivel micro. Y es cómo logramos empoderar a las personas para que todos los días se levanten pensando, hay alguien para mí y yo estoy aquí para alguien. Esa es una idea de bienestar que es muy básico. Esa es una idea de bienestar que no tiene que ver con ninguna técnica, ningún pranayama, ningún mudra, y que empieza a cambiar la dinámica de las sociedades. Por eso la Semana del Bienestar para nosotros desde el Heart Summit ha sido una alianza tan clave, porque nos ayuda a llevar a un nivel social, colectivo, una conversación que ha estado muy relegada a lo personal. Justamente, bueno, no sé, pero si lo quieres complementar, pero cómo romper esas barreras invisibles, porque además mucha gente en verdad cree que eso es para gente fit, o sea, le dicen bienestar, no, qué pena, yo no voy a dejar el chicharrón, o es que eso es para gente que tiene para pagarse la mensualidad en el gimnasio y yo no tengo ahorita, eso es para la gente que tiene para comprarse esas zapatillas que cuestan 1.000.000, o sea, yo ahorita ni siquiera, o sea, a duras penas puedo con lo básico. Sí, el proceso de democratización de bienestar es una responsabilidad social. Social, sí. Porque es un paradigma y es un tema cultural y es un tema de educación. Entonces uno no puede pretender que una persona de un día para otro se levante y diga, esto es para mí. Por esto estas iniciativas son importantes. Porque tú siembras una idea y puede que pasen 1 año, 2 años, 5 años, pero algún día, en algún momento, esa persona va a hacer el clic y decir, ok, yo me merezco estar bien. Y que yo me merezca estar bien no exige de mí que yo tenga muchos recursos para destinarle a esto. No necesita que yo sea otra persona. Exacto. No necesita que yo entre en un proceso de sanación y me haga 27 retiros. Lo que necesita ese proceso de mí es que yo tenga el merecimiento suficiente para levantar la mano y decir, yo quiero ser parte de esto. Ahora, también creo que hay un reto muy importante justamente a nivel educativo y cultural, y es que la idea de sanación nos está pesando mucho colectivamente. Entonces esta idea de es que hay que sanar, y no solamente tienes que sanarte tú a ti, sino también todo tu linaje femenino, y ve y busca cuál es tu árbol genealógico. Ojo, sí. Yo creo que estas terapias son muy útiles para muchas personas. Lo que no puede pasar es que algo que viene a tu vida a ayudarte se te vuelva un peso. Esa idea de sanación que parte de la base que hay algo mal en ti es muy nociva, porque desestimula y desincentiva. Entonces cuando las personas dicen, ok, hay algo en mí que me está llamando, yo quisiera conectarme más conmigo, quiero aprender un poco más del tema, y te encuentras con todo este mercado que te está sobrevendiendo el bienestar y te lo empaqueta en todas las formas posibles, la gente está abrumada. Y lo más delicado de esto, y ahí sí hay una crítica que yo tengo muy clara, y es, te lo empaquetan en un taller de 2 horas y con eso, mejor dicho, vas a vivir en plenitud el resto de tu vida. Y yo creo que con eso hay que tener mucha prudencia también, porque bueno, ahí pues esto ya es un mercado, aceptémoslo, ha crecido. Es un mercado gigante además. Sí. O sea, las cifras a nivel mundial de esto hay gente que está ganando millones de dólares al año empaquetando cosas. Sí, claro. Entonces, en ese sentido sí hay que tener cuidado. ¿Cuál ha sido el desafío más grande en esta, digamos, creación de la Semana del Bienestar? Pues yo te digo, tener la fortuna de contar con tantos speakers internacionales viene con la responsabilidad de, primero, curar muy bien los talleres. Bogotá tiene un privilegio y es que hay muchísimos facilitadores, muy buen perfil, muy capacitados, listos para estos talleres. Pero eso tuvo que tener un filtro, porque de nuevo, hoy en día pues las certificaciones salen en un paquete de papas, ¿no? Y hoy en día, como está tan a la moda, hay un componente muy aspiracional detrás de querer ser facilitador, ¿no? Hay algo ahí como que una conversación que creo que todavía no estamos listos para tener, pero que espero que tengamos pronto. Entonces, creo que el reto importante es la responsabilidad de saber que le estamos trayendo a la ciudad personas no solamente muy capacitadas, muy formadas, sino que de verdad son seres humanos con un corazón excepcional. Porque la única razón por la que tú le dedicas tanto tiempo y tanto amor a uno de estos proyectos es porque realmente hay algo muy especial en tu corazón que está listo para compartirse. Entonces, el reto más grande ha sido la curaduría. ¿Qué conversación debería llevarse una persona que llega por primera vez
a la Semana del Bienestar y que va a asistir a algún tipo de evento que están programando? A mí los eventos colectivos vamos a tener varios, pero yo de los eventos colectivos les diría la sesión de meditación y música en la Plaza de la Santa María, porque es una sesión muy sencilla, ¿sabes? Es la forma de naturalizar esta idea muy rara de la meditación, que es una cosa como misteriosa y como que la gente dice, no, eso no es para mí. Yo pienso mucho todo el tiempo, yo estoy súper activo, yo no puedo poner mi mente en blanco. Entonces es una sesión que tiene primero eso, que es un método muy sencillo. Segundo, que viene con música. Entonces la experiencia musical hace que el proceso sea mucho más suave. Y tercero, que es colectivo. Cuando tú compartes esas sesiones de bienestar y las amplificas con miles de personas que están igual que tú en ese proceso de conocerse, de mejorarse, de sentirse mejor, hay algo que cambia. Vamos a tener también una sesión en el Jardín Botánico hermosa para que la gente conecte cada vez más con su territorio y entienda cómo la naturaleza es una fuente de bienestar que creo que seguimos sin entender y sin aprovechar. Entonces, también en el Jardín Botánico, además que es un espacio, de nuevo, la naturaleza tiene un efecto muy poderoso en el ser humano, entonces creo que también es una sesión que es imperdible. Vamos a tener dentro de los speakers personas de todos los tipos de temas. Entonces tenemos un proyecto muy interesante en Argentina que se llama Educocina y es una persona que desde la educación le está enseñando a los niños cómo conectarse con los alimentos, no solamente desde los nutrientes, sino desde la pertenencia con la tierra. Como lo que la tierra en la que vives te da, no solamente te alimenta físicamente, sino que genera una conexión y un vínculo emocional distinto. Es un proyecto espectacular. Viene Luisa Sondo, que es una sobreviviente del proceso del apartheid en Sudáfrica. Entonces viene un poco a hablarnos de cómo tener una conversación de bienestar cuando tienes un trauma colectivo y estás superando ese tipo de desigualdad y de barrera estructural al bienestar, ¿no? Cuando tienes un sistema que no solamente no promueve el bienestar, sino que lo interrumpe. Esa también va a ser una charla espectacular. Las charlas que tienen que ver con bienestar financiero, no nos enseñaron esa vaina. No la enseñaron. Y la conversación al parecer al principio se ve muy frívola y la gente dice, ¿cómo así que el bienestar tiene que ver con la plata? Eso son dos cosas distintas. Y resulta que no, porque al final del día en el mundo en el que vivimos, el bienestar financiero implica que tú te sientas seguro en el mundo. Y eso cambia la narrativa. Cuando tú eres una persona que camina por la calle sintiéndote segura de vivir y que sabe que sus necesidades van a estar satisfechas en los próximos meses, tú caminas muy distinto y tienes conversaciones muy distintas que cuando estás pensando en él no me alcanza, en mis hijos. Y lo curioso es que inicialmente uno piensa que está referido a las finanzas, pero va mucho más allá. Es el concepto de abundancia, prosperidad, riquezas, y eso trasciende el tema económico. Entonces entiendo muy bien lo que quieres decir. Me gusta. Sí, yo por ahí vi la programación y dije, está súper interesante. Hay una realidad que les voy a decir de una vez. Y es, son muchos eventos. Sí. Nos pusimos a la tarea y logramos tener más de 90 speakers y más de 100 actividades. Y en muy corto tiempo. Pues tenemos 10 días espectaculares. Entonces la invitación es de verdad, súmense a todo lo que puedan. Regálense también la curiosidad de entrar a cosas que no conocen. Porque uno usualmente ve esas agendas y dice, ay, esto me gusta. Esto me ha parecido chévere. Exploren cosas de las que no hayan escuchado antes. A veces la información está ahí. Y en general, entre todos pongámonos este propósito muy lindo de convertir a Bogotá en un referente a nivel de bienestar colectivo. No permitámosle a nuestra ciudad convertirse en ese espacio donde los seres humanos podemos conectar y sentirnos mejores. Tenemos una ciudad espectacular y muchísimas veces la maltratamos sin de todo. Entonces, establecer una dinámica con nuestras ciudades de ese lugar de la gratitud, de entender que tiene muchísimo para darnos, que nos está dando la oportunidad de conectar, cambia la narrativa completamente. Bueno, voy a cerrar, pero antes de eso quiero hacerte una pregunta y es, en Bogotá, que tú has tenido pues como el tiempo, pues vives acá, ¿cierto? Y Bogotá de corazón, de presencia, de todo. Qué lindo. ¿Cuál es el mayor desafío que tú ves acá en Bogotá? No sé, porque esta es una ciudad que sí ofrece mucho, pero donde también las personas siento que están muy desconectadas. Sí, la ciudad que yo amo y por la que me desvivo es una ciudad muy hostil. Es una ciudad que está en modo supervivencia. Sí. Y de la misma forma,
cuando un ser humano está en modo supervivencia, no está mal, no es una mala persona, esta no es una mala ciudad, es una ciudad que está sobreviviendo. Sí. ¿Qué hace uno cuando está sobreviviendo? Entender cuál es la parte de uno que no está satisfecha, cuál es la necesidad que hay que satisfacer y entre todos empezar a hacer ese proceso muy amoroso que toma mucho tiempo, pero que es absolutamente importante y es empezar a sentirnos seguros. No solamente la seguridad física, estoy hablando de la relación con la sociedad, la relación con el mundo en el que estamos, la relación con las comunidades que tenemos alrededor. Entonces, la ventaja de estos escenarios es que te ayudan a ver al otro con mucho amor. Sí. Entonces, cuando tú estás en un espacio donde ya la hostilidad no es el tema principal, sino que encuentras ayuda y encuentras a alguien que te da la mano y encuentras a alguien que te muestra su humanidad, su vulnerabilidad, entonces tú también empiezas a regularte y tu sistema nervioso empieza a decir, ok, estoy a salvo y estoy en una ciudad donde puedo estar tranquilo. Y esa es la tarea que tenemos. Natalie, para cerrar, ¿qué es para Natalia Suárez la buena vida? Uy, yo soy muy gocetas. Yo me río muy barato, yo disfruto mucho la comida. O sea, a mí la espiritualidad y el bienestar y todas mis prácticas lo que me han hecho es mucho más humana. Sí. Y me han enseñado que es ahí donde está el gozo, que es ahí donde está la divinidad, que no hay nada más divino que lo humano. Sí. Entonces, la buena vida para mí es eso, es tener una experiencia muy humana. Sí, es que, bueno, la pregunta, bueno, además porque el programa tiene este nombre, es porque la gente a veces cree que entrar en este mundo o tener bienestar es como sacrificarse más o dejar de lado ciertas prácticas. Y yo digo, no, o sea, tener la capacidad, o sea, es como tomar conciencia de nuestro proceso como humanos y también encontrar formas de regularnos, ¿no? De canalizar todo lo que sentimos, que está bien sentir todo. La ira, la rabia, es decir, todo es válido, todas las emociones son válidas, pero muchas veces no encontramos un canal limpio como para llevarlas hacia allá. Entonces, bueno, Natalia, muchísimas gracias por tu presencia en este espacio, por compartirnos tu visión de bienestar y de llevar una mirada mucho más allá. Siento que en este momento sí, en este momento histórico tan cambiante que tenemos, este tipo de reflexiones, desde luego, son muy necesarias y bueno, a todos los que nos escucharon o nos vieron en este espacio que ofrece Tribuna Cultural, pues agradecerles también por estar y espero que les haya quedado sobre todo más preguntas, porque de eso se trata la vida, de preguntarnos todo el tiempo para avanzar en nuestro proceso. Muchísimas gracias por el espacio. Los esperamos a todos desde el 29 de agosto hasta el 6 de septiembre. De nuevo, miren la agenda, está supremamente completa. Estoy segura que cualquier persona va a encontrar algo que le llame la atención y que le mueva el alma. Y nada, felices de poderlos ver. Muchísimas gracias, Natalia. Ustedes felices.